Buenos días y muchísimas gracias por estar todos aquí. Y bueno, lo que voy a intentar durante esta media hora larga es explicar con cierta capacidad de reflexión, con tiempo, lo que se ha pretendido hacer en la política económica, dónde están los problemas que nos encontramos cuando llegamos, qué es las políticas que hemos puesto en marcha y sus resultados desde una perspectiva de largo plazo de la economía española, porque a lo mejor no tenemos esta visión, pero lo que está ocurriendo con la economía española y lo que nos llevó a la crisis no es muy diferente de crisis anteriores que hemos tenido. Todas tienen sus diferencias, pero la base común es muy similar y que se remonta prácticamente a los tiempos en que nuestro país empezó ya a avanzar hacia ser una economía desarrollada. Es interesante hablar despacito sobre estas cuestiones porque normalmente lo que son los 10 segundos de un total de televisión o el minuto de radio, estas cuestiones yo creo que no se cuentan o no se explican con suficiente profundidad. Y es lo que agradezco a FAES que podamos hacer, porque el tener un tiempo de reflexión, como decía antes, es siempre bueno en unas cuestiones que tienen su relativa complejidad, pero yo creo que son al final más fáciles de entender de lo que parece. Me van a permitir que yo hable del bosque, que es a lo que me dedico. Y es muy importante el bosque. Luego cada uno ve el árbol y el árbol es también fundamental porque necesitamos buenos árboles para que tengamos un buen bosque. Pero también hay cosas que le pasan al bosque y que es lo que voy a contar y que de alguna manera ha condicionado enormemente lo que ha pasado en los múltiples sectores económicos, las empresas o incluso los territorios en nuestro país. Y sin más preámbulos, pues voy a empezar una presentación que será breve en láminas. No me gusta mucho poner demasiados gráficos, pero muchas veces las imágenes ayudan muchísimo a entender lo que pasa, sobre todo en economía. No, esto no va. Pues la siguiente, por favor, si alguien me la puede poner. Esto, intenta ver que esto vaya. No va. Problemas del directo. Un segundo. Y si no, pues se le da la tecla, que tampoco tiene más complejidad. ¿Es ese? No creo. No sé si es esa la tecla. A ver, alguien. No va el mando, ¿eh? Bueno, esperamos un momento y lo solucionamos, que tampoco tenemos tanta prisa. Bueno. Ayer iba. Siempre el gobierno lo tiene un poco difícil, sobre todo para explicarse. Bien, la siguiente, por favor. Sí. Bueno, esta es un dato conocido por todos. España es la 14ª economía del mundo. Este dato va más o menos cambiando en función del tipo de cambio del euro. Estamos jugando en la misma liga que Corea, Australia, Canadá. Ese es más o menos el tamaño del Producto Interior Bruto español. Si contásemos solo los países de alta renta, pues España está siempre entre los 10 primeros. Eso es un dato conocido y que no tiene mayor interés, pero simplemente para englobar dónde está España a nivel mundial, y dentro de la Unión Europea sabemos que es la 4ª economía de la zona euro y la 5ª dentro del conjunto de la Unión Europea. Es un peso específico dentro de Europa y que de alguna manera hace que España deba aspirar a ser un actor de cierta capacidad, desde luego en la agenda europea, incluso en la agenda internacional a través de Europa. La siguiente, por favor, que es la que... Esta me gusta más porque... No, la anterior, que tiene mucho interés. Estos son los datos de la Universidad de Pensilvania, los de Heston y Summers, y que lo que miden es en series muy largas el Producto Interior Bruto por habitante en comparación con un marco de referencia que es Estados Unidos. O sea, 100 es el nivel que tiene Estados Unidos. En el año 50 España apenas era el 20 y tantos % del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Este nivel de renta es equivalente al de los países más pobres actualmente en la Unión Europea. Hoy en día estamos cerca del 70. Es un proceso de convergencia de prácticamente 30 puntos. Y vemos ahí que España es la 5ª o 6ª mejor historia de éxito en convergencia económico mundial de los últimos 2 generaciones. Tenemos por delante a Luxemburgo, tenemos por delante a Noruega, 2 países pequeños europeos, uno con petróleo, otro con un sistema financiero muy específico. Luego tendríamos Japón, Austria y peleando por el 5º o 6º puesto estamos con Irlanda. Es decir, de los países que han tenido una capacidad de avanzar en su nivel de vida, España es la 5ª o 6ª mejor historia de éxito mundial. No está mal en 2 generaciones, muchos llevan intentando un resultado similar y sin embargo no lo han conseguido. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la base de que la economía española haya producido ese avance que no es tan fácil de encontrar ejemplos similares en el resto de la economía mundial? Y lo voy a poner con un ejemplo.
todos tenemos un chisme como este. Bueno, este está fabricado en China y diseñado en Estados Unidos. Evidentemente no está hecho en nuestro país. El gran problema de la economía española siempre es el mismo. Lo era en los 50 y lo es hoy en día. Producir bienes y servicios que sean capaces de venderse en el mercado internacional, con los cuales obtener recursos, con los que podemos importar ese tercio de consumo que nos viene de fuera, que son importaciones, esos bienes de equipo que tenemos que instalar en nuestro sistema productivo, esos productos intermedios que metemos en nuestro sistema productivo o esas materias primas, esencialmente petróleo, pero también de otro tipo, que introducimos en nuestro sistema productivo y en nuestro consumo. España es un país que es una economía abierta, empezó a desarrollarse desde que es una economía abierta. No podemos producir ni debemos producir de todo, es un modelo abandonado afortunadamente, pero nuestro problema siempre ha sido tener una capacidad de producir bienes y servicios suficientemente atractivos en el exterior para obtener esos recursos. Es decir, en una palabra, el problema de la economía española siempre es el mismo, es competitividad. No es un problema de demanda, como a veces estamos escuchando, es un problema de tener esa oferta competitiva. Problema de demanda a lo mejor lo tienen muy pocos actores a nivel mundial. Estados Unidos, sin duda, que es la economía más innovadora, donde tiene la mayor producción de nuevos productos y servicios en el mercado y necesita que alguien se los compre. Pero nuestro problema siempre es otro, es ser capaces de seducir a nuestro consumidor y de seducir a los consumidores de fuera para que en el intercambio seamos capaces de tener esos bienes y servicios suficientemente competitivos. Si España fuese un país normal, este sería el objeto fundamental del debate en política económica. ¿Estamos siendo suficientemente competitivos o no? Estoy convencido de que este es el debate que todos los días ocurre en economías como las de Singapur. Sin embargo, el debate que estamos teniendo en la economía española es muy diferente. Algunos nos están diciendo que este no es el problema. El problema es un problema de reparto de rentas, de reparto de riqueza, de desigualdad. Luego viene un informe de desigualdad en este curso de FAES. Mientras que lo que es el análisis por parte del Gobierno es que el camino se recorre de forma inversa. Es desde la competitividad de la forma que acabas obteniendo niveles de renta y de riqueza suficientemente alto. El camino siempre es el mismo. En la economía española, tradicionalmente, se aumenta la competitividad. Al mejorar la competitividad, eres capaz de exportar o de sustituir importaciones, ensanchas tu base y tu capacidad exportadora. Eso genera rentas y tirones hacia los sectores que más están mirando hacia adentro, que son más internos, más domésticos. Aumenta el nivel de empleo, aumenta el conjunto de rentas, aumenta la recaudación y con la recaudación se mejora el estado de bienestar y aumenta los servicios públicos o mejoran los servicios públicos. Como empecemos la ecuación desde el final, nos equivocamos de medio a medio, que es una gran parte de las propuestas en política económica que se están escuchando prácticamente en todo el espectro de la izquierda e incluyo al Partido Socialista, que nos están diciendo que hay que empezar por el final, cuando el problema de la economía española siempre ha sido el de tener esa competitividad. De hecho, vamos al siguiente gráfico. Ya tenemos aquí. Este gráfico también me gusta, hombre, no lo habría puesto si no me gustase. Estas son exportaciones sobre Producto Interior Bruto desde los principios de los años 70. Es la serie homogénea que más larga he encontrado. Es la historia del desarrollo español, es la historia de la capacidad de incrementar el número de empresas y sectores que producen y venden fuera y tienen esa capacidad competitiva. Si en los años 50 éramos pobres, era por una sencilla razón, porque apenas lo único que éramos capaces de vender fuera era un turismo que hoy en día nos parecería de juguete, los tiempos de Ava Gardner y Charlton Heston, y las fotos en blanco y negro de las corridas de toro. Algo de minería, que ahí exportábamos bastante, y de agroalimentario prácticamente concentrado en cítricos. Era lo único que vendíamos fuera. Hoy en día tenemos una economía con un sector exterior tremendamente más diversificado. En bienes, la exportación número 1 de España, no sé si en las salas la conocemos, ¿cuál es? Bienes de equipo. Muy fuertes, especialmente en material de transporte, pero también máquina herramienta y todo tipo de producción de bienes de equipo. La segunda exportación fuerte española es química, especialmente petroquímica y farmacéutica. La tercera y cuarta, más o menos al mismo nivel, es agroalimentario, que hoy en día en un 80% es elaborado, antes era un 80% en fresco, lo cual quiere decir que la agricultura ya no es agricultura, es una industria de transformación y cada vez más sofisticada y que es capaz de vender mejor fuera y con mayor valor añadido y con buenos márgenes. Y por supuesto el automóvil, que es una industria que se desarrolla a finales de los 60, principios de los 70,
y que hoy en día todo de capital extranjero, pero se convierte en unas grandes producciones de bienes en España y que nos coloca en las grandes cadenas de valor añadido. Y luego, a menor nivel, tenemos una cierta industria de bienes de consumo. Eso en lo que es bienes, en lo que es servicios, tradicionalmente siempre han estado los ingresos por el sector turístico. España es la segunda o tercera potencia turística mundial, pero a lo mejor lo que no sabemos es que en los últimos 3 años los servicios de empresa, que incluyen ingeniería, logística, marketing, servicios financieros, seguros, transportes, consultoría, auditoría, todo lo que se nos puede imaginar de servicios a empresa, ya en nuestra balanza de pagos suponen más ingresos que los servicios turísticos. Es decir, España ya tiene una economía mucho más diversificada, mucho más sofisticada, con mucha mayor capacidad de producción y venta al resto del mundo, y eso es lo que nos ha hecho desarrollarnos como país. Y el objetivo de la política económica debe ser esa capacidad competitiva, ese ensanchamiento de los sectores. Y a esto, porque es lo que históricamente nos ha permitido aumentar esos niveles de vida. Si preguntásemos, ¿existe un método a la española de crecimiento? ¿Por qué España es esa quinta o sexta historia de éxito a nivel mundial? Es porque tenemos un método propio, desarrollado en décadas, bastante ecléctico, bastante práctico, de coger aquellas prácticas que nos parecen suficientemente buenas de los demás. En eso no somos un país dogmático. Y vamos mejorando nuestro sistema productivo y nuestra manera de hacer política económica y vamos haciendo progresar este país. Si miramos ese gráfico, hay 3 lecciones que aprendemos de lo que es nuestra capacidad competitiva, nuestras exportaciones sobre el Producto Interior Bruto. La primera es que vamos hacia arriba. España es la historia del desarrollo español. España es un país que cada vez ha ido abriéndose más y con sectores más fuertes y más competitivos, que es la historia que he contado ahora de la diversificación de nuestras exportaciones. La segunda historia es que no siempre hemos ido hacia arriba. No se leen los numeritos que hay abajo, que son las fechas, pero hay 2 periodos de caída. Uno va del 84 al 92 y el otro va del año 2004 al año 2008. No voy a recordar quién gobernaba entonces. Pero aparte de quién gobernaba entonces, lo que es interesante es que los procesos de caída acaban siempre en un año en el que comienza una crisis dura. El año 92 y el año 2008. Es decir, la pérdida competitiva, la acumulación de deuda, porque como seguimos comprando del exterior, porque esta es una economía abierta que necesita comprar recursos del exterior, si no eres suficientemente competitivo y no los pagas con tus exportaciones, lo que acabas es endeudándote, acumulando deuda y generando una crisis que viene en una fuerte corrección. La crisis del 92 y la crisis que hemos vivido hasta hace bien poco son muy similares en sus causas, mucho más profunda la segunda y muy diferentes en la manera de solucionarse, como luego contaré. Pero básicamente la historia de la economía española es una historia de su capacidad exportadora y de su capacidad competitiva. Por eso ahí es donde, nuevamente repito, deberíamos tener centrado el debate de nuestra economía y no en lo que estamos acostumbrados a escuchar últimamente. La tercera lección que sacamos de este gráfico es los últimos 3 años. Si se ve, la pendiente de recuperación de nuestras exportaciones es espectacular. 9 puntos sobre PIB. Esto no lo ha hecho nadie, ni siquiera países pequeños que por fuerza están mucho más abiertos, como los bálticos o como Irlanda, han tenido una capacidad de aumentar sus exportaciones sobre PIB al ritmo que lo ha hecho la economía española. Y aquí hay 2 protagonistas. Las multinacionales que invierten en nuestro país como base de producción, el sector del automóvil y muchos otros, como he mencionado anteriormente, eso tradicionalmente ha sido así. Eso tradicionalmente era el 80% de nuestra exportación, pero ya no lo es, ahora es el 50%. Porque una gran parte de ese crecimiento exportador lo han hecho pequeñas y medianas empresas. Desafortunadamente en España nuestras grandes empresas, salvo alguna honrosa excepción, no exportan. Son empresas de utility, son empresas que sirven inputs al sector productivo. Pero las medianas empresas sí son las protagonistas de este proceso de recuperación de la exportación. Y ha sido increíble el desarrollo exportador de esa pequeña y mediana empresa, yo diría que especialmente mediana, con grupos fortísimos, muchos de ellos líderes en su nicho de mercado. Podemos hablar del sector de componente de automóvil, podemos hablar de material de construcción, pero miles, en agroalimentario, miles de empresas de estas características tienen esa evolución. Esto es lo que realmente ha importado. España, dentro de los países grandes avanzados, es el segundo nivel de exportaciones sobre PIB. Solo nos gana Alemania. Ya tenemos más exportaciones sobre PIB que Japón, que Reino Unido, que Estados Unidos, que Francia o que Italia. Y esto es de estos 3 últimos años. Esta es la transformación de la economía española. Es esa capacidad de abrirse y volver a producir bienes y servicios que seduzcan a nuestros consumidores y que seduzcan a los consumidores alemanes, americanos, chinos, con los cuales obtenemos los recursos para intercambiar. Que ese es el gran problema, como decía antes, que siempre hemos tenido. Cuando no tenemos esto, la economía entra en un proceso de crisis. Bien,
Como hay una palabra que a mí no me gusta nada en economía, que es hay que, porque cualquiera puede decir muy bien, hay que ser más competitivo y hay que exportar, pero eso no sirve para nada. Lo que importa es cómo. ¿Cómo hacemos en la política económica española, o cómo históricamente hemos hecho, porque tampoco hemos hecho cosas muy diferentes que los buenos modelos de gestión de la política económica que llevamos aplicando en España durante décadas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para que estas exportaciones sobre PIB mejoren, esta competitividad mejore y España sea capaz de producir esos bienes y servicios suficientemente competitivos? Bueno, prácticamente podemos decir que existe una receta, como decía antes, a la española, de desarrollo y crecimiento. Tiene mucho que ver con esa capacidad competitiva y su sector exterior. La primera idea es reformas estructurales. ¿Qué son reformas estructurales? Las reformas estructurales es un eufemismo, es una palabra que nos hemos inventado los economistas para definir una situación muy compleja de hacer en política económica, que consiste en que haya más incentivos a invertir en sectores abiertos y competitivos y contratar en sectores abiertos y competitivos y no en sectores cerrados que miran hacia adentro, que tienen algún tipo de privilegio de mercado, normalmente muy vinculado a algún tipo de regulación pública o de buenas relaciones con el poder público. Si me permiten la expresión coloquial, las reformas estructurales consisten en quitar chollos. Evidentemente, al que se lo quitas no te lo va a agradecer, pero aquellos que se benefician de la misma tampoco, porque el efecto se dispersa a lo largo del sistema económico. Pero son esenciales, porque sin ellas no tienes el incentivo adecuado a ir trasladando los factores de producción, la inversión de capital y la contratación del trabajo en los sectores abiertos y competitivos. No realizas esa transformación, no consigues que tu economía se abra más y sea más competitiva. Si solo nos dedicamos a invertir en sectores que solo producen por y para los españoles, no hacemos más rico al país. Lo hacemos cuando se invierte en sectores que son capaces de producir y vender para una economía global en la que se obtienen también recursos del exterior con los cuales, como decía antes, compramos esos inputs y esos bienes y servicios que utilizamos para nuestro consumo. Bien, las reformas estructurales requieren, por tanto, de una profunda gestión política. Por eso la política económica no es solo económica, es política. Es una gestión de intereses, tiene una técnica compleja, porque requiere un conocimiento y requiere mucha experiencia, pero también requiere gestión política. Y ahí es donde se notan las diferencias de la capacidad de gobiernos para hacer reformas o para no hacerlas. Y de ahí se nota también la capacidad que puede tener un partido político de gestionar las reformas estructurales. Voy a lanzar una pregunta al aire. ¿Qué tuvo más éxito? ¿El gobierno democrático de Mariano Rajoy o el gobierno tecnocrático de Mario Monti a la hora de aprender reformas? La diferencia sustancialmente estaba en la política, en tener un aparato de partido, de tener unos concejales y unos alcaldes, de tener unos presidentes de comunidad autónoma y unos consejeros que son capaces de articular un proyecto de reforma muy complejo y que lidia intereses, a veces más locales, a veces más nacionales, de forma que nunca son perfectas las reformas estructurales, pero el resultado de las mismas sí que generan ese incentivo hacia invertir y producir más y ese crecimiento de exportaciones sobre PIB que hemos visto. Por lo cual esto es muy importante. Es una gestión política y además hay que saber que no hay que cejar en el empeño. Me decía una vez un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional que las reformas estructurales son como el cuento de Gulliver. Está el gigante en la playa y está atado por un montón de hilitos y tú cortas un hilito y no pasa absolutamente nada, pero a medida que vas cortando hilitos, el gigante se va liberando hasta que se levanta. Claro, al que le cortas el hilito se enfada muchísimo, pero es necesario ir cortando muchos hilitos y al final vas a conseguir que esa economía sea más eficiente y esté mucho mejor motivada para integrarse en la economía global, como contaba antes, que es el objetivo. El segundo elemento de la receta es estabilidad macroeconómica. En las historias históricas españolas nunca veremos que el crecimiento económico español correlacionó con altos niveles de inflación, altos niveles de déficit público, altos niveles de endeudamiento público o altos niveles de endeudamiento privado o déficit exterior. La economía española, como decía antes, crece desde la oferta, crece desde esa capacidad de competitividad. No es la demanda lo que nos determina el ciclo. Y lo voy a poner con un ejemplo. Imaginemos la política monetaria más expansiva que pueda haber, que es que yo me ponga a la puerta de unos grandes almacenes y le dé 300 euros a cada persona que pasa por la puerta. Que aumenta el consumo es indudable. Cada español que le vamos a dar esos 300 euros va a aumentar el consumo. Ese no es el problema. El problema es cuántos bienes y servicios españoles van a comprar con esos 300 euros. Porque si se meten en esos grandes almacenes y se compra una televisión de 50 pulgadas coreana, el empleo lo va a crear en Seúl, pero no lo va a crear en España.
que es lo que a nosotros nos interesa. Por eso era esencial siempre hacer reformas y mantener los niveles de competitividad. Los incrementos de demanda, si no eres competitivo, para lo único que sirven es para expandir los niveles de empleo y de actividad en los países que son más competitivos que tú. Bien, no es nuevamente el tipo de política económica que estamos escuchando en la oposición. Hubo aquella frase famosa del anterior líder de la oposición, hablando de Draghi, de una palabra tuya bastará para sanarme. No es verdad. Si se hace una política monetaria muy expansiva y el país no es suficientemente competitivo, donde se crearán los empleos será en Helsinki, en Frankfurt, en Seúl, en Shanghái, en los países que nos exportarán aquello que nosotros estamos comprando. Porque toda política de demanda expansiva implica que alguien se endeuda. La política monetaria es para que el sector privado se endeude y tire de las compras, y la política fiscal es para que el sector público se endeude y tire las compras. Pero si las compras no tienen componente de producción nacional, no te sirve absolutamente para nada. Y ahora vamos al tercer elemento de la receta, no imprescindible, pero que siempre estuvo allí. Como el problema de la economía española en sus ciclos expansivos, o para arrancar un ciclo expansivo, siempre fue la necesidad de mejorar sustancialmente la competitividad, en España los procesos de crecimiento económico o de ciclos al alza siempre los inicia con una cura de humildad. Esa cura de humildad era la devaluación de la peseta. Cuando empezábamos todos los procesos de expansión con una devaluación de un 20, un 25% de nuestra moneda, lo cual implicaba que todos los sueldos de los españoles bajaban simultáneamente respecto al sueldo de los alemanes. El valor de nuestro inmobiliario bajaba simultáneamente respecto al valor del inmobiliario europeo. El valor de nuestra capitalización bursátil, lo mismo. Los márgenes empresariales, 3/4 de lo mismo. O el valor de nuestras empresas y la riqueza de nuestros ciudadanos, lo mismo. Salvo que tuvieses el dinero en Suiza o en Andorra, el resto de los españoles se encontraba con una disminución de su riqueza y una variación relativa de sus niveles de renta, sus precios, respecto a los del resto de los socios comerciales, especialmente los europeos, y con esta curva de humildad el país ganaba competitividad. Y además lo hacía todo a la vez y en su conjunto. La pregunta interesante es, si teníamos un instrumento tan poderoso para mejorar la competitividad y hacerlo de manera coordinada, y además los problemas de la economía española siempre han sido problemas de competitividad, ¿por qué el gobierno de José María Aznar del año 96 decide meternos en el euro y perder este instrumento? La pregunta es muy interesante porque los británicos la han resuelto de otra manera. La respuesta viene de nuestra historia reciente. A base de no hacer reformas estructurales con suficiente calado y profundidad, la economía española del año 75 al año 95 recurrió a 5 episodios devaluatorios para ir mejorando su competitividad a lo largo de esos 20 años. Lo cual quiere decir que tuvimos una devaluación de media cada 4 años. Cada vez que devaluábamos, claro que ganábamos competitividad y corregíamos, pero al mismo tiempo teníamos un problema con todos aquellos que habían confiado en España y habían invertido en nuestro país. Porque el día que devaluábamos la peseta, el alemán que había cambiado marcos a pesetas para comprarse una vivienda en la costa, perdía un 25% en marcos de su inversión. La empresa multinacional que había instalado una fábrica de automóviles perdía un 25% de su inversión. O el mercado financiero que había invertido en bonos públicos o privados españoles para sus planes de pensiones o sus fondos de inversión, también perdía un 20 o un 25%. Y a base de tener una devaluación cada 4 años, nadie se fiaba de la peseta, la teníamos tan vapuleada, teníamos una moneda tan desprestigiada, que nadie quería invertir en España si no teníamos unas rentabilidades altísimas que les garantizase que las pérdidas por la próxima devaluación eran compensados por las rentabilidades que habían cobrado anteriormente. De hecho, en el año 95, última devaluación, teníamos unas primas de riesgo cercanas a los 600 puntos básicos. Las hipotecas en España eran el doble de caras que en Alemania. Claro, esto hacía que cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio de Economía en el año 95 y pedí una hipoteca, me hicieron un precio de amigo del 12,5%. El de enemigo estaba en el 15%. Un crédito empresarial en el 18%. Y un crédito a una pyme en un 20, un 21%. Con costes financieros del 20%, ¿cuántos proyectos empresariales te salen? ¿Y cuántas líneas de producción eres capaces de aumentar dentro de tu empresa? Poquísimas. De hecho, el país estaba descapitalizado. Tan descapitalizado que el año 75 al año 95 en España no se crea un solo puesto de trabajo neto. Si en el año 75 trabajaban 12,5 millones de españoles, en el año 95 siguen trabajando 12,5 millones de españoles. Esto lo cambia radicalmente el euro. Hay algunos que están ahora jugando o acariciando la idea con irse del euro. Esto es lo que te cambia radicalmente el euro.
Al garantizar a los inversores que no vas a devaluar más, se acercan muchísimo más los tipos de interés y los costes financieros de la economía española al de los socios de la Unión Europea. Se produce una caída dramática de los tipos de interés en nuestro país, espectacular, y eso permite que nuestro país esponje, se capitalice, todos los sectores se modernizan. Es increíble lo que he contado antes del agroalimentario. No conozco una sola bodega que en aquellos tiempos no se modernizase, y podemos hablar de todos los sectores de fabricación, máquina, herramienta, sectores industriales de todo tipo. Es increíble lo que nuestro país produjo de transformación, el poder contar con financiación, que el capital no fuese escaso, o por lo menos no fuese tan escaso como había sido anteriormente. Hay un asesor de algún grupo, de algún partido político en auge, que dice que España es un país también lo dice el Partido Socialista, que es un país de un capitalismo de amiguetes y de chanchullos. No es verdad. La inmensa mayoría de los empresarios de nuestro país y de los emprendedores de nuestro país modernizaron sus sectores de una manera increíble, hasta tal punto de que hoy tenemos 17,5 millones de personas trabajando. Es decir, con solo un año escaso de recuperación económica después de la crisis, y después de haber pasado la crisis, la economía española dentro del euro es 1,5 veces más grande de la que teníamos con la peseta, porque tenemos mucha mayor capacidad de capitalizarnos. Ahora, esto viene con un coste. El tener la capacidad de financiarte, como los países del norte de Europa, venía con un coste, que es el no poder utilizar la devaluación como instrumento de salida del euro. Perdón, como instrumento de salida cuando necesitas una devaluación, una mejora en tu posición competitiva. Bien, estos son nuestros costes laborales unitarios. Pongo esta variable por muchas razones. La primera, porque es la que usa la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Es un índice de competitividad como cualquier otro. Podemos utilizar cualquier índice de costes o de precios. En segundo lugar, porque incluye un precio, que es salarios, y una variable cualitativa de tu capacidad productiva, que es la productividad. El coste laboral unitario es salarios partido por productividad. Y bueno, esto está en índice 100 desde que entramos en el euro, este gráfico. Cuando sube quiere decir que perdemos competitividad en términos de estos costes respecto al resto de, en este caso, los diferentes socios que tenemos ahí. La línea roja es Alemania, la línea siguiente es zona euro, la siguiente es Francia, la siguiente es Italia. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que desde que entramos en el euro, dado que no teníamos un comportamiento de control de nuestros costes y de control de nuestros precios, la economía española no hizo otra cosa que ir perdiendo competitividad. Para que nos hagamos una idea, del año 99 al año 2008, España incrementa sus costes un 50% empresariales, frente a Alemania un 18%. Nos hace perder 30 puntos de competitividad. Básicamente lo que hacíamos era lo siguiente: en la época de vino y rosas, lo que hacía la economía española era que fijaba crecimientos de precios en el torno del 3,5%, crecimientos de salarios en torno al 4%, con medio punto de ganancia de poder adquisitivo. En Alemania los precios subían 0,5%, los salarios un 1%, también se producía medio punto de ganancia de poder adquisitivo, pero en el medio 3 puntos perdidos de competitividad. Claro, al año siguiente eran 6, al año siguiente eran 9, al año siguiente eran 12, al año siguiente eran 15, y perdiendo 30 puntos de competitividad, por mucho que hayas capitalizado tu economía y hayas mejorado la calidad de tus productos y su capacidad innovadora, 30 puntos de competitividad le hacen mucho daño a la capacidad de venta, tanto en el interior como en el exterior, que eso es lo que vimos con el deterioro de nuestra balanza de pagos. Como encima las desgracias no vienen solas, es decir, la economía española no se acostumbró a tener nuevos métodos de comportamiento dentro de una moneda estable, seguíamos comportándonos como si estuviésemos dentro de la peseta inflacionista y devaluatoria, teníamos exactamente los mismos grados de comportamiento, fuimos perdiendo competitividad progresivamente. Pero además se nos genera otro problema, y es que esto se tenía que de alguna manera revelado relativamente pronto. Tú vas perdiendo capacidad competitiva, vas cada vez exportando menos, vas cada vez importando más, y tarde o temprano tienes un problema. Pero simultáneamente, como el centro de Europa en el año 2002, 2003, 2004, 2005 estaba muy estancado, el Banco Central Europeo hizo una política monetaria muy agresiva de bajada de tipos de interés. Al hacer una bajada tan agresiva, en países periféricos como España, con ya altas inflaciones, se nos generó un problema en el que los tipos de interés estaban por debajo de la inflación. Es decir, cuando yo metía el dinero en el banco, los intereses que me pagaban no me cubrían ni lo que perdía, porque la inflación me iba comiendo el capital que yo había invertido. Es decir, ahorrar era perder dinero. Mientras que cuando yo compraba algo a crédito, por ejemplo esto, y la inflación hacía que subiese esto más de los intereses que se estaba pagando, solamente con endeudarme ganaba dinero.
El incentivo era perversísimo a endeudarse y a comprar y a desahorrar. Y además los bancos tenían un problema. Podían tener un deudor muy malo, pero si tenían una garantía real, por ejemplo, una hipoteca sobre el bien, sabían que cobraban seguro porque estaba subiendo de precio más que los intereses y por tanto se podía cubrir sin problemas el capital y los intereses del préstamo. Teníamos distorsión en la asignación de riesgos, incentivo a no ahorrar y desendeudarse e incentivo a endeudarse. Eso genera una demanda excesiva que no permite ver el daño que se estaba haciendo con la pérdida de competitividad, porque aunque se estuviesen vendiendo productos de peor calidad y de mayor precio y muy pocos competitivos, al final lo que ocurría es que había demanda para todos. Hay una historia que me van a permitir contar de lo que es aquella época y de qué manera esto distorsionó a la economía española. Imaginemos que en el año 2004-2005 había un ingeniero alemán llamado Hans Müller. Si me lo han escuchado esta historia, pues no John, sino Hans. Me repito, pero yo creo que es muy gráfica, que como no sabe qué va a pasar con su empleo, ahorra una buena parte de su sueldo. Y lo mete en una Sparkasse, una caja de ahorros alemán. Esa Sparkasse, como no tiene quien le pida préstamos, porque Alemania está muy estancada y no hay inversión, vende el depósito de Hans Müller en el interbancario y lo compra una caja de ahorros española. La caja de ahorros española, que está en una guerra de hipotecas, a ver si no pierde cuota de mercado y no tiene suficiente con sus depósitos para financiar todos los préstamos que está dando, obtiene financiación de la Sparkasse a través del interbancario y financia una hipoteca llamando al director de la sucursal, a un español de a pie, a Juan Pérez, y le dice: oye Juan, tú que llevas toda la vida trabajando con nosotros y tienes una hipoteca de 20 o 25 años, ¿por qué no te subes 100 o 150 euros la hipoteca, la cuota, y te compras algo? Y Juan, que ve que los tipos de interés son muy bajos y que le cuesta muy poco ese préstamo, lo que hace es aumentar su cuota hipotecaria y comprarse un coche estupendo, un cochazo. ¿Qué coche? El que fabrica Hans Müller. Este era el circuito. Europa Central ahorraba, nos prestaba y con eso nosotros comprábamos al exterior. Y todo esto se basaba, claro, todo el mundo estaba encantado. Hans Müller tenía alguien que le compraba el coche, no sabía quién era y tenía trabajo. La Sparkasse podía rentabilizar el depósito de Hans Müller, que de otra manera no podría hacerlo. La caja podía obtener financiación del exterior y así no perder su cuota de mercado hipotecaria. Y Juan Pérez estaba encantado de la vida porque tenía el coche que no había tenido jamás. Y además, si estamos en Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central se repartieron a medias el 28% de impuesto de matriculación que pagaron por el cochazo alemán. Y se crearon una serie de ingresos que se consideraron estructurales y permanentes, pero no la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, sino la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el que pasaba por allí. Y bien por nosotros los economistas por haber considerado aquello por estructural, porque tenemos que hacernos mirar los filtros estructurales y los ingresos estructurales. Bien. ¿Qué ocurrió? Pues que todo esto se basaba no en que Juan Pérez estuviese produciendo y exportando y obteniendo más recursos. Se basaba en que Juan Pérez se endeudaba. Y por tanto, cuando se dejó de endeudar, y puede ser por muchas razones, porque quiso, porque no le prestaron más, porque no prestaban más a su banco, por lo que fuese, todo el tinglado se viene abajo. Hans Müller ha colocado los coches en China, no ha tenido demasiado problema. La Sparkasse le ha dicho a la Caja de Ahorros Española, le dijo en su momento a la Caja de Ahorros Española, no te refinancio, le daba financiación normalmente a 2, 3, 5 años, mientras que la hipoteca está a 25, lo cual la Caja se encontró con un problema de cómo devolver ese dinero y que hizo recortar préstamo a todos sus clientes para obtener liquidez y devolver el préstamo a la Sparkasse. Juan Pérez no sabe qué va a pasar con su trabajo, con su pequeña pyme, aparte de que está todos los días pensando ¿para qué narices me compré este coche? Y los ingresos públicos de este país se desplomaron. 68.000 millones de pérdidas de ingresos públicos entre el año 2008 y 2009. Esto no tiene parangón en nuestra historia. O sea, no ha habido nunca 7 puntos de caída del Producto Interior Bruto en ingresos públicos. Yo no sé si cuando Mendizábal hizo las amortizaciones se encontró con esto, pero no hay series históricas que vayan tan atrás. Ningún país de nuestro entorno, ni ningún momento en nuestra historia se ha producido una caída de ingresos públicos del volumen que se ha producido en nuestro país, que es la causa número 1, con diferencia, de la existencia de déficit público en nuestras administraciones. Bueno, cuando llegamos al gobierno, el planteamiento es muy claro. Un país que no tenía competitividad, porque la había perdido de manera espectacular, como se aparece en este gráfico,
con un sector privado altamente endeudado a través del canal bancario, que tenía problemas de liquidez e incluso de solvencia por los préstamos que había dado y percibido como tal por el conjunto de sus acreedores, unas administraciones públicas directamente con una pérdida de ingresos espectacular, con un nivel de déficit público muy superior al esperado, estamos en el torno del 9%, y esto fue de sorpresa porque no nos lo esperábamos tanto cuando llegamos al gobierno, un déficit exterior todavía muy fuerte a pesar de la contracción en actividad y empleo que se había producido en nuestra economía, y teníamos todavía la inflación más alta que la del resto de nuestros socios, es decir, no estábamos recuperando competitividad con el resto de Europa. Llegados a este punto, cuando llegamos al gobierno, que siempre mucha gente te da recomendaciones, gente que normalmente nunca se equivoca, los gobiernos desgraciadamente nos equivocamos, pero que procuramos que sea lo menos posible, básicamente nos dijeron dos tipos de propuestas. Una, devalúe, no tiene usted otra salida que volver a la vieja devaluación de la peseta como medio de salida. No va a poder salir de esta situación de falta de competitividad y endeudamiento si no es con una fuerte devaluación de la peseta. Eso significaría salir del euro. Desde luego no se nos pasó ni por la imaginación. Hay un grupo político que nos acusa de esto, por lo menos algún asesor económico que dice que el gobierno del PP recién llegado en 2011 amenazó con la salida del euro. Es que no se nos pasó ni por la imaginación, porque aquello habría sido volver a las hipotecas al 15% como mínimo y a los tipos de interés del 20% como mínimo, si no argentinizas la economía. Y otros, algunos de los que he nombrado también, nos decían que había que pedir un rescate. Un rescate básicamente se basaba en la siguiente lógica: como usted no va a poder ganar competitividad si no se sale del euro, y no se va a salir del euro, y va a necesitar financiación exterior porque no va a poder corregir su déficit exterior, y no le va a financiar el sector privado, va a tener que pedir una financiación pública. El rescate no se pidió por tres razones. Una, financiera. Si los acreedores privados saben que hay un acreedor público que te va a financiar, lo que hacen automáticamente es no refinanciarte. Es evidente. Nosotros lo que hicimos fue no pedir el rescate precisamente por eso, para decirle a los acreedores privados: aguante usted mi deuda, no me lleve a la suspensión de pagos, porque usted va a perder igual que yo. Sosténgame la deuda, que haremos una política de reformas que va a cambiar totalmente el panorama de esta situación. Lo que hace una empresa. Dice: mire, hoy tengo un plan de negocio, esto es viable, refináncieme la deuda y yo tiro para adelante con el plan de negocio. Si le dices, si el banco sabe que va a haber otro, un acreedor, por ejemplo, un apoyo público, te dice: no te refinancio y págame. Ir al rescate habría que darle una señal a los privados de que no te refinancias. Esa es, con diferencia, la más importante. Hay una segunda económica, que es cuantitativa. Ahora estamos hablando de Grecia. Si nos hubiesen tenido que dar un rescate del tamaño del que le han dado a Grecia, nos tendrían que haber dado 900.000 millones de euros. Claro, todo el balance del Fondo Monetario Internacional son 600.000 millones de dólares. Es decir, dejando sin un solo euro o dólar al resto del mundo, incluidos países en vías de desarrollo o países muy pobres, todavía no habría dinero para rescatar a la economía española, y menos aún a la española y a la italiana juntas. Cuantitativamente no había dinero para rescatar una economía, como ponía en la primera presentación, del tamaño de la economía española. Y el tercer motivo, por lo que les contaba antes del cómo. La política económica requiere una cierta capacidad política, o una gran capacidad política, sobre todo si tienes que hacer grandes reformas y grandes cambios, que nunca son perfectos y siempre tienes que conciliar intereses. Y nosotros, francamente, creemos que los gobiernos democráticos que se ponen a ello obtienen mejores resultados. Y también puedo irme al caso de Irlanda y me puedo ir al caso de Portugal. Aunque han tenido una intervención, ha habido una capacidad de gestión política muy buena por parte de esos gobiernos dentro de los límites que dio la intervención. Nosotros no hemos tenido ni siquiera esos límites. Por esa razón no tuvimos el rescate. Ahora, teníamos que cuadrar el círculo, teníamos que devaluar la peseta sin salirnos del euro, lo cual es una política económica nunca emprendida, y menos aún en un país del tamaño de España. El otro día tuve una charla con mi colega alemán, hace tiempo, cuando justo sacó el Banco de España sus previsiones. Me dijo: ¿cómo vais? Y le enseñé el cuadro del Banco de España. Digo: mira, que veas que este es de ellos, no nuestro, para que no veas que está sesgado. Y me dice: ¿qué cambio de ciclo le habéis dado? Te voy a decir que mucha gente pensaba que no lo podíais hacer, que esto que ibais a intentar no se podía hacer. Incluso yo le dije a la canciller que vuestro trabajo era muy, muy difícil. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues conseguir que la economía española gane competitividad sin devaluar nuestro tipo de cambio. Es decir, haciendo un ajuste en competitividad, haciendo que nuestros costes sean mejores, que evolucionen mejor que lo de los demás.
Si uno mira el escandallo de costes de una empresa, básicamente son 5 costes los importantes que determinan los costes de una empresa: el laboral, el financiero, el energético, el tributario y el administrativo. Bueno, ahí van las 5 reformas estructurales que hemos hecho en el Gobierno: una reforma laboral, una reforma energética, una reforma financiera, una reforma de las administraciones públicas y una reforma tributaria. ¿Qué se pretende con estos objetivos? Pues lograr ayudar a que una empresa sujete sus costes y, como ya van con márgenes muy ajustados, porque la crisis desde luego ha generado un grado de competencia feroz dentro de nuestro sistema económico, eso hará que los precios mejoren en términos relativos a los de nuestros competidores. Cuando una empresa mejora sus costes y es más competitiva en sus precios, al vender a otras empresas, ayuda a las otras empresas también a ser más competitiva, siempre y cuando hay un alto grado de competencia y de ajuste de márgenes, que es lo que está viendo en la economía española, que genera un efecto multiplicador de mejora de la competitividad en el conjunto del sistema. Este efecto bola de billar, disparado por varios sitios, como una reacción en cadena, es lo que ha ido mejorando sustancialmente la competitividad de la economía española sin salirnos del euro. Si uno mira ese gráfico, vemos cómo empieza una corrección muy fuerte de nuestro tipo de cambio, tipo de cambio efectivo real, pero medido en CLUs, es decir, de nuestros costes laborales unitarios respecto a nuestros competidores, de forma que ya hemos cerrado nuestra diferencial respecto a la zona euro, no del todo respecto a Alemania, pero sí bastante, y hemos sobrecorregido respecto a Francia y respecto a Italia. Bien, para no extenderme demasiado, el ejemplo de la reforma laboral. Parte del ajuste, esto es los costes laborales unitarios descompuestos en sus 2 componentes, el salarial y el de productividad. Hay 3 fases en este gráfico. La primera fase, en la que cuando el gráfico está en positivo, quiere decir que perdemos competitividad, y cuando está en negativo la ganamos en función de esa variable. La primera fase perdemos competitividad porque aumentábamos menos nuestra productividad que nuestros socios y además subíamos más nuestros salarios. En la segunda fase, que es la de la segunda legislatura del Gobierno anterior, es decir, la del ajuste inicial de la crisis, ganamos competitividad, pero a base de ir perdiendo competitividad, subiendo nuestros salarios por encima del de holandeses, alemanes, digo la tasa de crecimiento, alemanes, holandeses, finlandeses, incluso italianos, franceses, pero la ganábamos aumentando muchísimo la productividad a corto plazo. ¿Cómo se consigue ganar productividad a corto plazo? Con 3.400.000 empleos perdidos en 2 años. Ahora vemos que el proceso de ajuste es totalmente diferente. Ganamos competitividad porque nuestros salarios crecen menos, no decrecen, crecen menos que los de nuestros competidores, y nos permite incluso tener alguna pérdida de productividad que nos permite generar las ganancias de empleo que estamos teniendo ahora. Por poner el ejemplo que antes decía, si antes los salarios en España subían un 4 y los precios un 3,5, y en Alemania subían un 1 y los precios un 0,5, las cifras de ahora son crecimiento salarial en España 0,4, 0,5, inflación menos 0,2, ganancia por adquisitivo 0,7, 0,8. En Alemania, inflación más 0,7, crecimiento de los salarios más 1,5. Ellos están ganando poder adquisitivo, pero perdiendo competitividad, y la estamos ganando nosotros. Si antes en el carrito de la compra del Mercadona de un español cada vez metías más producto alemán, y en el Aldi de un alemán cada vez sacabas más producto español, ahora vuelve a ocurrir lo contrario. Esto, el primer año ganas solo un punto y pico, 2 años de competitividad. El segundo año ya estás en 4 o 5. El tercer año ya estás en 5 o 6. Ya hemos recuperado 2/3 de la competitividad perdida, a base de que nuestros costes se sujetan. Ganas poder adquisitivo, pero al mismo tiempo ganas competitividad. Es la primera vez en nuestra historia que la inflación está por debajo de la de Alemania. Llevamos 21 meses consecutivos. El otro día estábamos en un tren con la ministra de Empleo y me dice ella, ¿te das cuenta que llevamos 21 meses consecutivos creando empleo? Digo, sí, los 21 meses consecutivos en los que nuestra inflación está por debajo de la alemana. Y esto no es casualidad, es causalidad. La ganancia de competitividad te está llevando a la mejora de tu capacidad productiva y entras en el ciclo de competitividad, empleo, actividad, rentas, recaudación y sostenimiento de las finanzas públicas, de los servicios públicos, y en un futuro será mejora a medida que todo este ciclo entre, y lo estás haciendo correctamente, pero sin haber devaluado la peseta. Y esto es lo totalmente novedoso en este ciclo económico español. Este es el resultado de la legislatura. Ha habido una etapa de ajuste mientras ganábamos esa competitividad. En el primer semestre de 2013 ya empezamos a exportar a 2 dígitos, que yo tuve una conversación con el ministro de Hacienda. Le dije, Cristóbal, ¿has visto las cifras de exportación? Todavía estamos en contracción y destruyendo empleo. Y me dice, sí, esto ya empieza a salir.
porque sabes que es por ahí por donde sale la economía española siempre. Es un problema siempre su sector exterior. En la segunda mitad del año empezó a haber algo de crecimiento tenue, pero con la buena sorpresa de que además venía creación de empleo. En 2014 se refuerza el crecimiento económico y la creación de empleo. Perdemos algo de competitividad o de compras en la primera mitad del año. La verdad es que hubo deseo en compras sobre todo de automóviles y electrodomésticos, que se modera en la segunda mitad del año, y en la segunda mitad del año 2014 vuelve otra vez a aumentar las exportaciones a mayor ritmo que las importaciones, situación en la que ahora mismo estamos. Hay algo de viento de cola, o bastante viento de cola, pero ojo, este es de otoño de 2014. El cambio de ciclo lo hemos producido en la primera mitad de 2013. Que nos dice la oposición, es que esto le ha venido usted llovido al cielo. No, no. Nosotros hemos hecho el cambio de ciclo como país con el petróleo a 110 y el euro a 1,35. Ahora sí que tenemos el euro a 1,10 y el petróleo a 60 y tantos. Que esto nos ayuda porque nos genera más colchón en nuestro sector exterior y mayor competitividad. Nos dice la oposición, su nivel de actividad es similar al que había cuando usted llegó, lo dijo el otro día el líder de la oposición, y lo mismo su nivel de desempleo. Hombre, pero esto lo explican en Barrio Sésamo, una cosa es bajar y otra cosa es subir. Esto es lo que realmente cambia la tendencia, ese es el cambio de ciclo y el cambio de tendencia, y nuevamente sin haberte salido del euro lo que ha marcado. En la línea punteada nos indica el futuro. El futuro es muy sencillo. En la medida que sigamos haciendo políticas que favorezcan la competitividad y nuestra inflación se sitúe por debajo de la media de nuestros socios comunitarios, es más, por debajo de los países más competitivos, empezando por el ancla del sistema que es Alemania, en España podremos simultáneamente ir mejorando el poder adquisitivo y al mismo tiempo creando empleo. El día que nos desviemos de allí, no podremos cumplir la condición de un ciclo largo de crecimiento de la economía española. Si mantenemos estos niveles de mejora de la competitividad, y no hay razón por qué hacerlo, salvo que estés cambiando las políticas, si lo mantenemos, tendremos por delante el ciclo más largo de crecimiento de la economía española que probablemente hayamos visto. Porque el gran mal de la economía española es que nunca tuvimos a la vez equilibrio exterior, es decir, una situación de las cuentas exteriores en la que lo que importamos lo pagamos con lo que exportamos, y alto nivel de empleo. Cuando tuvimos un 8% de desempleo, teníamos un 10% de déficit exterior. Y cuando hemos corregido el déficit exterior, nos hemos ido a un 20% de desempleo. Es la primera vez en nuestra historia de unas cuantas décadas en la que la economía española es capaz de simultanear equilibrio exterior con crecimiento y creación de empleo. Y la clave está en la competitividad, como decía antes. Esto que siempre debimos tener presente desde que entramos en el euro. Una frase del anterior presidente del Gobierno, cuando estaba en la época de Vino y Rosas, y la economía española crecía tanto, pero se endeudaba tanto y tenía tanto déficit exterior, era aquello de que tengo el corazón a la izquierda y la cabeza, en la cartera a la derecha. Pero claro, no nos dijo dónde tenía la cabeza. La economía no era sostenible desde ese punto de vista, la de ahora sí lo es. Es la primera vez, y con esto concluyo, en que la economía española crece desde hace muchísimo tiempo por lo que produce y por lo que exporta y por lo que vende, y no por lo que se endeuda, que es la diferencia. Y aquí es donde todos tenemos que ser responsables. Los agentes sociales tienen que mirar más a Europa y ver lo que pasa en otros países y ser más competitivos. No es solo lo que pasa aquí, es lo que pasa fuera también. Lo mismo pasa con las administraciones públicas y, desde luego, las políticas económicas que tenemos que hacer son las que te permitan ganar competitividad y mantenerte con éxito dentro del euro. Si ahora estamos hablando de una crisis griega, es precisamente porque ha venido un gobierno que ha dicho que todo esto que he estado contando durante 40 y tantos minutos largos es en absoluto relevante, no sirve para nada. No es un problema de competitividad, sino un problema de reparto, era un problema de hacer políticas de demanda y era un problema de gastar. En lugar de corregir, porque el caso griego es exageradamente mayor que el español, pero es similar en ese sentido, es pérdida de competitividad y alto endeudamiento, y si no corriges eso, te pongas como te pongas, no puedes tener una economía con capacidad de crecer dentro del euro. Ahora, el euro, como decía antes, es la garantía de que tengamos financiación adecuada para nuestro sistema productivo. Muchísimas gracias.